Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Por favor, enciendan sus camaritas. Hola, Kemi, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? María, su cámara. Zoila. 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 Profe. Sí, profe. ¿Estás en Chincha? No. Se ve oscuro. Prende la luz. El profe, es que están durmiendo. ¿Estás durmiendo? Están durmiendo. No te vayas a quedar dormida tú, ¿eh? No, profe, estoy sentado en mi mesa. Bueno, ya. Vamos a empezar enseguida. A ver. La semana pasada habíamos visto el tema referente a historia universal de lo que fue la reforma, y hoy día vamos a ver nosotros la contrarreforma. La reforma era el periodo o el movimiento religioso del cual se criticaba a la Iglesia Católica por que se tenían que pagar dinero porque el Papa justifique o te perdone los pecados, de tal forma que los curas se hicieron millonarios, vivían en lugares lujosos, no trabajaban obviamente, pero sí poseían riqueza, y el poder del Papa y de los sacerdotes estaba a la misma altura que la de un rey. Entonces, Martín Lutero es el primer personaje que en Alemania va a lanzar, va a protestar, y se le van a llamar protestantes contra la Iglesia Católica. Ahora bien, van a también Juan Calvino, Enrique VIII en Inglaterra, son otros personajes más que van a hacer protesta sobre este tipo de ganancia de parte del clero. ¿Qué hizo la religión católica? Va a lanzar una contrarreforma religiosa, que es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la contrarreforma religiosa va a estar dada primerito contra Martín Lutero. Lo van a excomulgar. Excomulgar quiere decir, lo van a expulsar de la religión católica. Pero ¿cómo? Martín Lutero no era un protestante. Antes de ser un protestante, Martín Lutero también fue un católico y tuvo como base su protesta debido a lo que él veía. Entonces, eso para él estaba mal. Esas causas de la reforma del cristianismo va a provocar un enfrentamiento, vamos a llamarle una guerra, entre dos sectores, los protestantes y los católicos. Los protestantes, ya sabemos, Lutero, Calvino y Enrique VIII,
Cada uno tenía su principio. Por ejemplo, Lutero decía justificación de la fe. Calvino, un sacerdocio universal, que exista uno solo. Enrique VIII pedía la autoridad de la Biblia, o sea, que todo se maneje en base a la Biblia. ¿Qué decía la Iglesia Católica? Tenía principios y tenía protagonistas, o sea, personajes, como Santa Teresa, los jesuitas y la práctica de la Inquisición, que también vamos a hablarlo el día de hoy. Otro de los protagonismos fue un documento llamado Concilio del Trento. ¿Qué estipulaba este? Que la salvación era por la fe y por las obras, es decir, creer y hacer. Los sacramentos, la misa y el culto también eran sus principios. Lectura de la Biblia por sacerdotes, otro principio. Y finalmente formación y disciplina del clero. Eso era lo que estipulaba el Concilio de Trento. Pero vayamos, mejor dicho, ¿cuál era el significado, Akemi, si me lees aquí arribita, el concepto de contrarreforma, por favor, fuerte? Reacción de Iglesia Católica antes del avance. Ay, ay. Son. Antes del avance de reforma protestante, movimiento de renovación de la Iglesia Católica bajo la protección de la monarquía española. Muy bien. Absolutismo. Ya, Objetivos. Defender la pureza del catolicismo y los bienes de la nobleza. Reajustar los principios católicos de la realidad. A la realidad. A la realidad. Bien, entonces, este es el concepto de contrarreforma. Bien clarito lo dice, reacción de la Iglesia Católica ante el avance de la reforma protestante. Si la Iglesia Católica no hubiese reaccionado, entonces el planeta, en un principio, estaría dado por personas pertenecientes a otras religiones. Se habría dado paso a ello. Pero la Iglesia Católica tuvo que fundamentar sus principios en objetivos, como lo dice la diapositiva, defender la pureza del catolicismo, los bienes de la nobleza, y ellos mismos se veían obligados a hacer ajustes en los principios católicos, pero ya fusionado a nuestra realidad. ¿Por qué realidad? Porque durante siglos la Iglesia Católica, mira lo que había ocurrido, se había llenado de poderes políticos y económicos. Había tenido riqueza, ¿sí? Y lo cual era imposible porque tú entiendes que ellos no trabajan. No solamente de lo que uno da la limosna, por ejemplo, durante la misa, de ellos no se iban a hacer millonarios. En todo caso, estaban cobrando un dinero por perdonar pecados. Eso tampoco era lo correcto. Entonces, ante ello es donde dice aquí uno de los objetivos, ¿no? Reajustar los principios católicos a la realidad. Por ende, la contrarreforma es un movimiento de reforma dentro de la propia Iglesia Católica. El documento llamado Concilio de Trento, escrito por el Papa Juan III, el objetivo de este documento era, pues, lograr la reconciliación entre católicos y protestantes. Entonces, este documento llamado Concilio de Trento, perdón, ¿qué abarcaba? Buenas obras que eran necesarios para salvarse. Los sacramentos son 7, los volví a establecer. La Virgen y los santos reciben culto y el Papa es infalible. O sea, dentro de los principios y objetivos que tenía la contrarreforma y mediante este documento Concilio de Trento, era el que realmente estipulaba y dejaba bien en claro que para ellos siempre el Papa iba a existir. Pero esto, como lo dije en un principio, va a provocar
un enfrentamiento. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y el pueblo realmente estaba un poco fuera de sí porque no conocía realmente qué es lo que realmente iba a seguir. Pero frente a estos dos grupos de protestantes y de la contrarreforma católica, van a ser un tercero, ¿no? Que eran las personas que no creían ni en uno ni en otro. O sea, se volvieron ateos. Otros no creyeron en ninguno ni en otro, se volvieron brujos, magos, hechiceros, y otros no querían ni siquiera ser ateos. Entonces, frente a ello, no solamente en España, porque la palabra que a continuación voy a citar, mucho se suele decir que existió aquí en el Perú, sí, pero no solamente fue establecida por España aquí en el Perú. También tenían los ingleses, los franceses, los alemanes. Entonces, me estoy refiriendo a la Inquisición. La Inquisición fue un instrumento por el cual la Iglesia Católica va a combatir a los herejes, a los magos, a los brujos, a los hechiceros, a los ateos, y lo va a crear con la finalidad de seguirlos y primeramente aplicarles una tortura que para ellos era castigo. Si alguna vez tú has asistido en una visita cultural abajo de la iglesia San Francisco, donde están las catacumbas, ahí te vas a dar cuenta que realmente nunca fueron castigos. Todos fueron un tipo de tortura hasta lograr que las personas hablen, que digan la verdad. Muchas veces se les pasó la mano y los mataron. En todo caso, las iglesias, como te había manifestado en la clase pasada, debajo de ellas también quedaban los cementerios. Entonces la única forma de poder tapar, callar esta situación era enterrando el difunto en las profundidades de la misma. Le echaban cal, esa cal blanca, le echaban tierra y lo perennizaban allí. Muchos fueron los tipos de tortura. Por ejemplo, acá vemos a una persona que lo han puesto cabeza abajo. En la parte de atrás había una rueda que cada que ellos la giraban se iban abriendo sus piernas más y más. Vemos aquí a una persona que lo están colgando. Si puedes observar bien, está con los brazos atados en la parte de atrás. ¿Y qué crees que sucedería si lo irían subiendo más y más? Sus brazos, así como tú los ves amarrados, van a aparecer para el lado y adelante de su pecho. ¿Sí? A otros los hacían que firmen. Y mira, tenían grilletes en las manos, en los pies. Que firmen para que puedan iniciar la tortura. Entonces, ¿quién estaba al mando de todos ellos? El sacerdocio. Entonces, para ellos, esto sería una forma de acabar con los herejes, con los que no creen en nada, con brujos, magos y hechiceros. Entonces, ese sería otro grupo más que esta famosa contrarreforma tendría que enfrentar. ¿Para qué? Para comenzar a perseguir a todo aquel que esté hablando mal de la religión católica o se enfrente a la religión católica. Entonces, esta reforma protestante del siglo XVI va a tener pues sus causas, contrarreformas, sus consecuencias, que eso te lo voy a dejar a ti. Ya nosotros sabemos que son 7 los sacramentos. Dime, soy la calle, ¿estás ahí? Dime, soy la calle, ¿tú has recibido el sacramento del bautismo? Sí, La confirmación, no. y ya estás en edad, ¿sí? Recordemos que de repente en los meses ya del siguiente año, puedes hacerlo acá en esta parroquia o en Lima o en cualquier otra. Dime, Akemi, ¿tú tienes bautismo? Akemi, Profesor, ¿tú tienes bautismo?
¿Te han bautizado? Ah, no, aún no, profesor. Todavía. Todavía. ¿Y qué te han dicho? A ver, ¿por qué no te han bautizado? A ver, quiero escucharte. No sé. ¿No te han dicho hasta ahorita tu mamá por qué no te ha bautizado? No. Bueno, ¿cuál es lo usual? Cuando un joven, por ejemplo, ha llegado a esta edad, que no solamente es Akemi, puede ser otros jóvenes más, ¿no? De diferentes colegios y diversas partes del Perú. ¿Cuál es lo usual por la cual no los han bautizado a esta fecha? Se suele decir, no estaba seguro del sacramento. 2, estoy buscando a un padrino que tenga dinero. 3, será el otro año. Será el otro año, llegó la pandemia, y ahora, ¿cuándo será? De repente el 2020, 21, 2022, y así va a seguir, como se dice, el relato. Ahora, ¿cuándo será? Pues, de repente el día que te cases, observa ahí la figurita, acá donde dice bautismo, esto se llama la pila. Aquí te deben de llevar de bebito, de chiquito, de 5, 6, no te van a poner así, sino que ya paradito, si es de 5 o 6, el cura te echa el agua bendita, como tú ves. Pero si es bebito, es la foto que tú estás viendo. Ahora, ¿qué pasa si tú, imaginémonos más adelante, te quisieras casar? Te van a tener que echar, pues, un galón de agua bendita. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo que no te han echado en su momento debido, te lo van a tener que echar en ese momento, ¿no? Pero ya no te van a cargar así, sino que vas a ir paradito. Entonces, con esto les digo, 7 son los sacramentos. Y la fuente viva de fe es la Biblia. Leer la Biblia. Cualquiera sea el empaste, la tapa que pueda tener. A esto llegó la Contrarreforma. Estamos en pleno siglo XXI y sabemos que existen en nuestro alrededor iglesias protestantes, ¿sí? Iglesias católicas, como también existen algunas fuera de lugar, como son, por ejemplo, el movimiento de Alfa y Omega, que para ellos creen que existe un Dios fuera de acá, ¿no? Y que viene en platillos voladores y cosas por el estilo. Entonces, un tanto como que marean, pero la persona mientras tenga fe y fue formado en una religión determinada, bueno, pues la sigue y la prosigue. Pero si de acá, supongamos, María que me esté escuchando, la bautizaron como católica de chiquitita. Cuando tendría 16, se cambió a, vamos a decirle, adventista. Y cuando tendría 25, se pasó a la iglesia de los mormones. Y así, eso significa que se va a pasar por todas las religiones, pero nunca va a encontrar una que realmente la satisfaga. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento de lo primeramente lo que es fe. Y cuando no hay fe, realmente no se cree en nada. Muy bien, hasta aquí esta parte de la historia. Ya hemos visto el humanismo, renacimiento, reforma, contrarreforma. Ahora vamos a pasar a un nuevo tema, este que está aquí. A partir de aquí, jóvenes, en tu compendio que tienes, ya tienes tu compendio, Akemi. No, profesor, mi mamá me dijo que me iba a comprar hoy. Akemi, tu mamá quedó conmigo el día sábado. Ah, bueno. Ya, hazle recordar apenas llegue o comunícate con ella, por favor, para que puedas tener, porque ya aquí esto está en el compendio. ¿Ya? Igualmente, María, ¿ya tienes tu compendio? No, María, profesor. ¿todavía? ¿No le dijiste nada a la mami? Sí. Bueno, tengo que dejarte tarea de ahí. ¿Ahora con qué vas a trabajar? Cuidado, intenten ustedes sacarlo del internet cuando a veces no fluctúan los términos en los cuales yo te dicto, te dejo, y que tú puedas relacionar con la realidad. ¿Sí? Así que por favor, necesito trabajar y voy a tener que dejarle porque no hay otra forma. Ya no los puedo esperar Sí. más. ¿Ya? Listo. Entonces, esta es la independencia de los Estados Unidos. A ver, vamos primeramente a ubicarnos en un mapita.
para que puedan ustedes entender la ubicación. Voy a saltearme y ya está. Acá. Observar bien aquel. Esto es el continente americano. ¿Ya? Está dividido literalmente en 3 partes. América del Norte, América del Centro y América del Sur. Este suceso se va a ubicar en el contexto de América del Norte. ¿Ok? Mira, toda América del Norte, ahí donde está de rojito, ahí se van a establecer colonias de Inglaterra aquí en América del Norte. Colonias, es decir, van a comenzar a traer población, van a traer elementos, plantas, animales, etcétera, para poder vivir en esta zona, que obviamente estaba deshabitada, pero sí tenía un dueño, y ese dueño era lo que hoy en día se llama Estados Unidos. Lo que ocurre que era un estado demasiadamente grande y este terreno estaba abandonado. Por ende, los ingleses comenzaron a traer población y se van a establecer en estas 13 colonias. 13, ¿ya? Ahora, van a haber colonias del norte y colonias del sur. Y acá volvemos a la religión. Las colonias del norte eran puritanas y las colonias del sur eran protestantes, de lo que acabamos de terminar el tema, ¿sí? Sin embargo, estas 13 colonias eran regidas por un solo rey, respetaban a un solo rey. Ese era el rey Jorge III o George III. Ese rey vivía allá en Inglaterra. Nunca los reyes, nunca visitaron sus colonias. Por lo tanto, lo que el rey de Inglaterra sí comenzó a enviar eran productos, es decir, plantaciones, a ver si en esta parte del suelo crecían y se cosechaban. Comenzó a enviar hombres, mujeres, con la finalidad de que ellos colonicen. Colonizar quiere decir enseñar a la población que ya vivía también por aquí, la agricultura, la ganadería, la pesca de mar, la pesca de río, todo lo que tenga que ver con una actividad económica. Entonces, la gente se comenzó a establecer y comenzó a darle a cada sector que tú ves aquí el nombre de una colonia. De estas 13 colonias, cuando terminemos el tema, vamos a conocer que se van a independizar, que ya no van a querer ser parte de Inglaterra, ahora van a querer ser parte de este nuevo territorio que más adelante, con George Washington como primer presidente de Estados Unidos, se llamaría lo que hoy en día es Estados Unidos. Recién tomaría el nombre. Y no serían las 13 colonias, sino que estas colonias se van a bifurcar, se van a dividir en otros nombres más, de tal forma que se llamaría Estados Unidos. ¿Por qué? Voy a retroceder, porque aquí en la banderita de Estados Unidos, ¿sí? Ves tú unas estrellitas. Estas serían 50 estrellas, pero ya no colocadas de forma circular, sino de manera rectangular. 50 estrellas significarían en aquel entonces 50 estados. Pero hoy en día no son 50, sino hoy son 52 estados correspondientes al verdadero nombre de Estados Unidos. Entonces, vamos nosotros a conocer aquí, iniciando el tema, que la negativa del rey Jorge III de anular los impuestos al té, los colonos disfrazados de indios arrojaron un cargamento de té al mar. A este episodio se le conoce como el Botín de Boston y generó la reacción violenta de Inglaterra que invadirá las colonias. A ver, empezamos. El rey Jorge III, para poder vivir bien allá en su país,
comenzó a colocarle a los primeros pobladores colonos, a sus propios colonos, un impuesto. Un impuesto es un pago, una tasa en dinero, ¿sí? Como él los había llevado hasta allá, ahora les estaba cobrando. Y les ponía el impuesto no solamente al té, sino también al papel, al vidrio y muchos otros impuestos más. De tal forma que la población de la colonia ya vivía pues bastantemente ajustada en cuanto a la parte económica, debido a que su dinero le quedaba muy poco para lo que era vivir, pero más se iba en pagar impuestos. Entonces hacían la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar a un tirano que se encuentra a millas del océano Atlántico, que nunca viene y no busca la forma de que sus colonias crezcan a la par de ese país, de esa potencia? Entonces, esa sería la razón por la cual los colonos buscaron un pretexto. A ver, ¿cómo reacciona el rey? En esa parte de Estados Unidos salía esa planta llamada té, ese que tú tomas en tu desayuno o en tu lonchecito, y todo un cargamento que estaba saliendo en una embarcación dirigida hacia Inglaterra, los colonos lo tiraron todo al mar. Era una forma de amotinamiento. Pero estos colonos, pues, se habrían disfrazado de indios, ¿no? Como ahí en esa zona de Estados Unidos existían pues tribus todavía, como por ejemplo los Cheyenne, los Carapálidas, eran nombres de tribus que todavía hasta el día de hoy tienen su reserva, tienen su territorio en la cual pues ellos viven en su manera, viven en esa forma y no necesitan de los nuevos conocimientos que posee pues la cultura de estos días. No lo necesitan, ellos viven de acuerdo a sus costumbres. Entonces, todo su cargamento lo tiraron al mar. El rey, por cierto, se va a enterar y se va a enojar. Y en vez de buscarle una solución, ¿por qué protestaban sus colonos? Lo que envió fue más tropas y más barcos. Y ahora les dijo, como las tropas y los barcos se van hacia esa zona, ahora ustedes, con un nuevo impuesto, van a pagar la mantención o el mantenimiento de los soldados, su alimento, su vestimenta, todo, ustedes lo van a pagar con un nuevo impuesto. Eso significaría el inicio de una guerra frente a, a Inglaterra. Y eso significaría lo que es una independencia. Y una independencia significa separarse. Léeme, por favor, donde dice concepto de independencia. Zoila, Profe, estoy esperando que me leas. no, ¿Estás viendo significa novela, la... creo? No, sino que no se lo escuchaba bien. ¿Ah? Si todos me escuchan. A ver, dale, dale. Ya, concepto de independencia significa la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma y libre. Además, está a decir que la noción de independencia se vincula profundamente con la de liberar, por lo cual se vuelve uno de los elementos más importantes y esenciales para la vida humana. Perfecto. Ese es el concepto de independencia. Ahora, María, léeme abajito, Profesor, léeme donde dice antecedentes. antecedentes de Estados Unidos, antecedentes. Antes Estados Unidos eran llamadas las 13 colinas inglesas. ¿Por qué inglesas? Pues porque obviamente
eran colonias del Gran Imperio Inglaterra. Por eso es que sus primeros pobladores son de raza blanca y hablaban de idioma inglés, además de ser religión protestante puritanos. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos el antecedente, ¿no? Antecedente quiere decir antes, cómo estaba conformado. Muy bien. Ahora, nos habla también de raza. Ojo, los ingleses, cuando traen a estos colonos a esta parte de América, todos eran de raza blanca. Los estadounidenses también eran de raza blanca. Pero después, estos ingleses van a comenzar a traer algunos esclavos negros del África. Los van a traer también ahí y se va a producir un poco, no de manera total, lo que era el mestizaje racial, el cruce de razas. También se va a producir eso. De tal forma, de tal forma, de que más adelante en plena guerra, Estados Unidos pide la ayuda también de los franceses. Y los franceses también comienzan a enviar tropas, soldados, y por ende también comienzan a llegar población a vivir a Estados Unidos. Entonces imagínate, habían razas blancas, habían razas negras, y se va a producir un mestizaje racial. Un descendiente de ellos, por ejemplo, tenemos al expresidente Obama, que era de raza negra. Quiere decir que sus antecesores a él habrían venido pues desde el África y hubo un mestizaje racial producto del cual es él. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles serían esas 13 colonias? Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pensilvania, Delaware, Maryland y Virginia. 13 colonias que se van a establecer aquí donde te están señalando. ¿Por qué sería la importancia de la independencia de Estados Unidos? La rebelión de las colonias en el Reino Unido poseía en el norte de América constituyó la primera revolución de carácter burgués y el precedente de otras posteriores, tal como nos dice, ¿no?, en la Revolución Francesa. Su importancia radicó en que por primera vez se puso en práctica de forma real y concreta una organización política de carácter liberal asentada sobre las bases ideológicas de la Ilustración. Ahora bien, en la clase que viene, que ya esto te lo he mostrado, la ubicación de las colonias, ¿sí? Aquí tienes un mapa conceptual, aquí tienes una línea de tiempo para que veas en qué año fueron ocurriendo los sucesos, ¿sí? Vemos también personajes importantes, tenemos nuevamente la definición de la independencia de las 13 colonias, y en la siguiente clase ya estaremos hablando, ¿no?, directamente el inicio de esta guerra. No sin antes, por favor, decirte que en tu compendio, a ver, uy, se me está cerrando el Zoom, te voy a enviar un mensaje a tu celular para que realmente veas ahí lo que te voy a dejar. Ya tienes en mente en todo caso que te estoy dejando un tipo de tarea. Y te voy a dejar ahí en el celular con la finalidad de que puedas abrir el aparte donde dice Historia Universal y te vas a dar cuenta que está iniciando con este tema. Y yo te voy a revisarlo y luego te voy a enviar la tarea ahí en tu celular. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces vas a esperar y lo vas a tener que hacer y luego me lo vas a enviar a mí. ¿Correcto? Como ya lo hemos estado haciendo. Ya por cuestión de tiempo seguramente no me va a alcanzar. Me voy a quedar a la mitad seguramente. Listo, chicos. Entonces ya la siguiente clase ya conoce los antecedentes, los pormenores, qué pasó aquí, por qué se va a llevar a cabo. La siguiente clase vamos a entrar directamente a lo que es ya el proceso propio de la guerra. Lo que sí te puedo ir dejando es para que tú puedas ver en tu casa la idea completa de esta guerra. Está descrita en una película llamada El Patriota. Ahí puedes tú ver todos los pormenores de lo que realmente sucedió. Por supuesto que está unado pues a una trama familiar, a una historia familiar, que eso no tiene nada que ver con el proceso de la guerra.
Recuerda bien, la película es El Patriota. Entonces te voy a dejar y luego yo mismo me voy a encargar de enviar. Listo. Eso sería todo, chicos, el día de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. No se vayan a olvidar de enviar lo que les vaya a dejar como tarea. Urgente, ya se fue María. María ya sabe, a Kemi urgente lo que es su compendio para que puedas trabajar. ¿Listo? Eso sería todo. Los estamos viendo la próxima clase. Cuídense y hasta pronto.